Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es José María Manuel Hernández Grimaldo y un gustazo nuevamente verte por aquí. Hoy hablaremos sobre una batalla que no se da en un mundo físico, sino en un mundo espiritual. En una esfera muy importante porque literalmente tu mente define tus pasos, lo que se conoce en la Biblia como tu corazón. De hecho, de ahí viene el proverbio, cuida tu corazón porque de él emana la vida. Porque cuando uno tiene una batalla muy fuerte en la conciencia, créeme que en verdad no hay comida, no hay algo físico que pueda parar esos pensamientos. Mira, te voy a poner un ejemplo de la importancia que tiene lo que tenemos aquí dentro de nuestra cabeza. Básicamente sería nuestra alma. Cuando Jesús fue vendido por Judas, Judas obtuvo una gran recompensa, pero su conciencia tenía un precio más alto. Y si tú lees, aquí te voy a dejar los capítulos, el final de Judas fue trágico. ¿Por qué es tan importante esta área? Bueno, básicamente porque nuestra carne y el mismo Satanás lo aprovechan muy bien. Estamos hablando aquí sobre gente que va a la iglesia, que incluso lee la Biblia, pero llega a tener pensamientos que no son correctos. O también de gente pues que no conoce a Dios, pero pues que está batallando con esos problemas. Seas del bando que seas, si tienes esto, nos unimos aquí. No vas a encontrar la respuesta en mí, ni en esto, ni el otro, la vas a encontrar en la palabra de Dios. Para eso los invito a que me acompañen a lo que el Espíritu Santo inspiró a Pablo a hablar sobre esto. Dice ahí la Biblia en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Versículo 11 dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Versículo 12, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de lugares celestiales. Versículo 13 dice, por lo tanto pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Versículo 14 dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de la justicia. Versículo 15, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Versículo 16, además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Versículo 17, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por último, pero no menos importante, versículo 18 dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Si estas horas, días, semanas, meses, años has estado batallando con este problema, aquí leíste la solución. Ponte la armadura de Dios completa. Lo que aquí se nos está hablando es una ilustración de lo que debemos de tener para ser fuertes espiritualmente. El casco, el yelmo, las botas, el escudo, la espada. Mira, vuelvo a aclarar el hecho de que tiene que ser toda la armadura completa. Porque si tú vas a la guerra o si tú estás en plena guerra y no tienes algo de esto, tarde o temprano vas a caer. Por eso algunos cristianos se preguntan por qué si buscan de Dios no obtienen paz. Porque es preocupante si no la tenemos. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Sucede básicamente porque a veces leemos la Biblia pero no oramos. Oramos pero no llevamos una vida en obediencia a Dios. Porque mira, esto va para los cristianos. Si tú no es la Biblia, el diablo te puede engañar con falsas doctrinas. Si tú no oras, básicamente no hablas con Dios y te enfrías, te alejas de Él. Por eso es muy importante que te pongas toda la armadura completa de Dios. Ahora sí, vayamos a ver un poco o a leer un poco de lo que nos hace falta para de una vez por todas acabar con estos malos pensamientos. Mira, si lees el versículo 17, dice que te pongas el yelmo de la salvación. ¿Y quién es la salvación? Jesús. El yelmo, primeramente, era un objeto muy importante para el soldado, porque protegía una área muy importante que sería la cabeza, el cerebro. Ahora escucha esto, si tú no tienes al Salvador completamente aquí, vas a sufrir diferentes malos pensamientos. Por ejemplo, uno de los más comunes es cuando hace falta económicamente algo en la casa. Es que no tengo esto, es que no tengo el otro. Y aquí es donde entra el Salvador. El Salvador dijo, no se preocupen por lo que han de comer o de beber, que el cuerpo no solamente es para eso. Incluso pone un ejemplo. Él dice que ni aun los pájaros que están en los cielos se mueren de hambre porque el Señor los sustenta, así también nosotros. Otra manera a la cual podemos ser atacados en la mente es por cosas que hayamos hecho en un pasado. Sí, exactamente, si tú en un pasado cometiste un pecado, hiciste algo malo que dañó a las demás
otras personas o incluso que te dañó a ti mismo, puede llegar a pasar que te sientas culpable aún habiendo pasado ya tiempo, años, días. Esto se termina así: si tú verdaderamente le pediste al Salvador, a quien se describe como abogado en los cielos, pediste perdón y te alejaste de eso, el Señor ya te perdonó. No te sientas culpable, no te eches cargas que no hace falta. Básicamente quiero dar a entender más o menos por dónde va esto. Tienes que tener constantemente las palabras de Jesús en tu mente. Para eso vayamos al segundo objeto, que sería la coraza de la justicia. Otro artefacto igual de importante que el primero, porque este protegía las áreas del corazón, el pecho y todo esto. Esto mira cómo se vincula con lo primero, porque protege tus emociones. Mira, si Dios ya te perdonó y tienes en la cabeza el yelmo de la salvación, ya no te tortures, porque después de eso vienen las emociones, te sientes triste por tu pasado. Incluso esto puede llegar a peor. Dios en su grande justicia ya nos perdonó. Más abajo de esto le sigue el cinturón de la verdad. ¿Quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Y quién es la vida? Nuevamente digo, aunque el cinturón muchos piensan que no es algo importante, todo lo contrario, porque el cinturón mantenía firme a toda la armadura. Básicamente hacía que no se cayera. Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida, aquel que nos mantiene firmes. Porque mira, si tú no le das disposición a Jesús a que gobierne completamente tu vida, básicamente a que te niegues a ti mismo y decir: ven Jesús, voy a obedecerte. Déjame y te advierto que no te va a servir todo lo demás de la armadura. Porque ¿qué te va a servir tomar la coraza de la justicia si sigues haciendo lo malo? Tomar la espada del Espíritu, que es la Biblia, si no la practicas. Después tenemos el calzado del Evangelio. Dice: y el calzado con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Esto es muy importante porque además de llevar el Evangelio a otras personas, tenemos que dejar que aquel Evangelio de paz guíe nuestros pasos. Más adelante, versículo 16 continúa diciendo: además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Escudo de la fe, o sea que te proteges con él. Si el diablo te viene con un problema, confía en Dios, ten fe. Si el diablo te viene con alguna enfermedad, confía en Dios, ten fe. En pocas palabras, si el diablo te viene con algo en general, confía en Dios, ten fe en él. ¿Ven cómo funciona esto? Es bonito cuando lo entiendes. Mero abajo, versículo 17, aunque cabe destacar que yo empecé con el casco de la salvación, dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este es el único medio que tenemos nosotros para atacar. La palabra de Dios. Esto funciona de la siguiente manera. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo fue tentado en el desierto por Satanás? Que Satanás le decía: si eres el Hijo de Dios, haz esto. Por ejemplo, en una de ellas, Jesucristo le dice a Satanás: no solo de pan vive el hombre, porque Satanás le ofreció unas piedras para que las hiciera pan. Así funciona esto. Cuando se te venga una circunstancia difícil, recuerda la palabra de Dios. Tal vez puedes decir: es que tengo mala memoria. Para eso está el Espíritu Santo. Entre tú más lees la Biblia, es como si le dieras todo el abecedario al Espíritu Santo. Él te va a recordar en diferentes áreas de tu vida todo lo que has aprendido. Ya para acabar, versículo 18 dice: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren. La oración es muy importante. Todo esto acompaña de la oración, y ten mi palabra que esos pensamientos se van. Guárdalos, no los descuides. Ahora ya sabes cómo combatirlos, no los desprecies. No solamente seamos oidores, sino también hacedores. Hasta aquí se despide su servidor y amigo Josmar Emanuel Hernández Grimaldo, y nos vemos hasta la próxima. Adiós.